Bien, bueno. Nos metemos de lleno en un tema de preocupación y de ocupación, no solo en la Argentina y en el mundo, que tiene que ver con el autismo, Juli. Así es, para conocer la propuesta en este nuevo paradigma con respecto al autismo, estamos en contacto con el licenciado Matías Cadaveira, que tiene mucho para que podamos aprender, reaprender, ¿no? Hola, ¿Cómo Mati. estás, Matías? Buenas tardes. Hola Julieta, hola Ezequiel, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, por favor, a vos por estar y por difundir estos temas que son realmente importantes, ¿no? Necesarios, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando, Matías? Está buenísima la pregunta porque justamente hablamos de todo lo que las personas no están pensando, digamos. Por lo general se nos reproducen determinados estereotipos o representaciones sociales y mentales de acuerdo a una persona que conocimos con autismo o una película o una serie. Y Ajá. cuando hablamos de autismo hablamos de un espectro tan amplio que hablamos de millones de personas distintas, casi 1 millón de personas en Argentina y 80 en el mundo diagnosticadas. Y cada vez hay más adultos que empiezan a viajar en su historia del desarrollo y registrar y identificándose autista, dándose cuenta que han enmascarado un montón de rasgos para no quedar como raros o para que en un contexto no se lo juzgue. Ajá. Y particularmente el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a 3 áreas principales. Una es la comunicación y el lenguaje, la socialización y el área de las conductas o intereses más bien absorbentes, pasiones Mirá. o conductas más bien repetitivas. Claro, ¿Y cuánto claro. daño se puede hacer realmente si no hay un diagnóstico, ¿no? ¿Y cuánto se puede enmascarar algunas situaciones, ¿no? Que hasta llegan a invalidar o a complicar la calidad de vida, ¿no? Sí, Y el hasta con desarrollo situaciones de bullying, esas ¿no? personas, porque Claro. tenemos a establecer esos neurotipos, ¿no? Como personas normales, a cosas que, bueno, que a veces no tienen que ver con lo que verdaderamente es una enfermedad o una condición del espectro autista, ¿no? Tal cual, no es una enfermedad, Sí. hablamos de una condición. Condición. Está ubicada dentro de los manuales clínicos como un trastorno del neurodesarrollo, o sea que acompaña a este cerebro en crecimiento. O sea que particularmente si vos haces una historia del desarrollo de vida con un adulto hacia su infancia o consultás con los padres o vas al jardín de infantes, notas rasgos que tienen que ver con una identidad autista, que tienen que ver con una forma de vivir y procesar el mundo de una forma distinta. Por eso es tan importante entender el perfil sensorial de las personas, de todas las personas podríamos decir, porque es algo muy importante, cómo actuamos de acuerdo a toda la información sensorial, este input que recibimos a diario. Claro. Claro. Y eso en función de lo que vas recibiendo en medio, vas a poder o no emitir una conducta adaptativa. Esto nos pasa a todas las personas. En el mundo del autismo a veces se complica entender determinados códigos sociales, por eso muchas veces son blanco fácil para el bullying, como mencionaste. Si Claro. quieres un ratito. Mati, ¿se manifiesta en los primeros años, primeros 3, 4 años, el autismo? Es una manifestación que es una vida, o sea que la persona autista se manifiesta con su autismo durante toda la vida porque no es una enfermedad y no se cura. Sin embargo, en los primeros años de vida son los primeros rasgos que uno puede observar para diagnosticar, ya que el diagnóstico es meramente clínico. Pero no es que una persona de repente un día se va a levantar autista o que el autismo se genera a partir de un trauma. Eso está bien dejarlo en claro, sino que, como Flor dijo, es un neurotipo distinto. Por lo general estamos muy condicionados a creer que el aprobado sería el normotípico o el neurotípico. Claro, lo que Sin sería embargo, normal. lo más típico es lo atípico. Claro. ¿Cómo se llega a un diagnóstico, ¿no? Para estar atentos. A veces no sabemos, a lo mejor como padres, cuándo es momento de hacer una consulta, de buscar algún tipo de asistencia profesional. Mira, si querés te menciono los rasgos que yo, si tuviera un hijo muy chiquito, digo, Sí. estén atentos a estas cuestiones. A ver. No para patologizar, creo que ese es el mejor mensaje que hay que dar. La idea no es ser un vigilante del desarrollo, vigilante, me pongo la gorra, patologizo, clasifico, autista, sino poder volver a recuperar, digamos, como determinadas palabras, como la identidad autista o la palabra autista, que no tiene nada de malo, y vamos a empezar a identificar rasgos autistas que tampoco tienen nada de malo, pero siempre y cuando tengamos un desarrollo temprano, con una detección temprana, vamos a ofrecer siempre una mejor calidad de vida, sin ánimos de corregir a la persona, sino de enseñarle habilidades del modo en que esa persona va a poder aprender. Por ejemplo, si una persona es más visual que verbal, si de repente vos ves que
que tiene mucho procesamiento visual. Bueno, va a necesitar un apoyo por ese lado en vez de seguir hablándole tanto. Personas que no tienen lenguaje desarrollado necesitan una evaluación fonoaudiológica, seguro, pero nosotros ya mismo nos podemos ajustar en el lenguaje, disminuir la cantidad de palabras. Contamos con el preconcepto equívoco de creer que si le hablo mucho a destrabar el lenguaje. Y si es un problema de comprensión, mucho lenguaje va a bombardear el sistema, no vas a comprender y eso me va a hacer tal vez alejar más de una situación. Atención también al contacto visual, si mira más a los objetos o mira más a las personas, qué tipo de respuesta socioafectiva tiene hacia mamá, hacia papá. El tema del lenguaje es muy importante porque a veces también hay presencias de colalias. Cuando yo digo ¿cómo te llamás? Y vos me respondés ¿cómo te llamás? En vez de estar como asociando el lenguaje y dar una respuesta con sentido. Así que sí es importante eso, como también las conductas restringidas o estereotipadas. Pueden ser aleteo, movimientos de dedos, de manos, algunos tics que los padres observan. Y es muy importante estar en comunicación directa, genuina, amorosa y respetuosa entre colegio, jardín de infantes y familia. Creo que eso es como siempre Mati, lo que destraba y lo que llega a un diagnóstico temprano. Y pediatra, obvio. Terapeuta, educadores, médicos, allí hay una tríada muy importante para el acompañamiento, ¿no? Familia. Familia, sí. Y familia, tal cual. Es como que ahora me parece que el modelo social de la discapacidad te hace cambiar el chip y darte cuenta que los obstáculos y barreras para la inclusión de las personas la ponemos nosotros, las ponemos los entornos y no tiene tanto la dificultad o el problema la persona con autismo, sino cómo nosotros no lo estamos permitiendo, ofreciendo puentes, ofreciendo apoyos y adaptaciones, desplegándose de forma más plena o justa, también podría decir. Matías. Así que es importante detectar estas barreras de los entornos y para eso la comunicación entre estos 4 actores que básicamente co-criamos y coeducamos, es fundamental. Claro, fundamental. Matías, esto que mencionaste, bueno, en los primeros años de vida, en la primera infancia, si se quiere, ¿qué pasa cuando se llega a la adultez, ¿no? Y no ha sido diagnosticado? ¿A qué podemos estar atentos? A la literalidad, porque muchas veces cuando hablamos del constructo de la comunicación y el lenguaje, las personas que no llegaron a un diagnóstico hasta la adultez van a tener complicaciones en la pragmática del lenguaje, que tiene que ver con el lenguaje simbólico, el chiste, la acidez, la literalidad, la ingenuidad, esta parte de ese lenguaje que puede llegar a meternos en problemas si lo decodificamos mal o si nos quieren engañar. A esa parte me parece importante estar atentos. También a las cuestiones de stimmings, que son estos estímulos repetitivos que yo puedo llegar a tener como para ir descargando, por ejemplo, sonarme los dedos. No sé, te digo algunos típicos que hacemos muchas personas, ¿no? Como sacarte las pielcitas, chupar el cosito de la lapicera, mover la piernita, tomar mate. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con estímulos repetitivos que nos ayudan a regularnos. Muchas personas autistas hacen otros que no son tan comunes y que por lo general tienden a ocultarlos, enmascararlos, camuflarlos. Depresión, ansiedad, perfeccionismo y TOC son diagnósticos comórbidos. Muchos adultos presentan otras características de otros diagnósticos por no haber tenido el diagnóstico inicial de autismo. Claro. Entonces, una buena psicoterapia para autoconocerse más está bueno. Muchos adultos autistas lo que dicen es: me resignifiqué toda mi vida, me aprendí mal, ahora me estoy aprendiendo distinto, me estoy aceptando más. Ahora, así que por eso pensamos que es momento de reaprender, ¿no? Y pienso en este tema, Mati, te lo consulto a vos que estás en el tema, ¿cómo responden los establecimientos educativos, ¿no? Porque allí también hay otro tema de no discriminar, ¿no? Que fundamentalmente se manifiesta. Te lo consulto por algunas experiencias que has tenido con los alumnos, también con el personal directivo de los institutos. ¿Cómo es el tema educativo en la Argentina respecto a este tema? En Argentina tenemos una ley que es una resolución 311, que es del Consejo Federal de Educación, que lo que dice es: todas las escuelas tienen prohibido discriminar por motivos de discapacidad y todas las familias pueden elegir la escuela para sus hijos. O sea que se le quita un poco de protagonismo en la escuela especial, no con ánimos de eliminarla, sino con ánimos de conglomerar mucho más este tipo de educación, ¿no? Que haya más centros de apoyo a la inclusión escolar y que sean más propicias los procesos de inclusión educativa, o sea, que cada vez más estudiantes con autismo puedan ingresar a las aulas o con algún tipo de discapacidad. Solamente la provincia de Córdoba,
porque cada provincia tiene el derecho de poder hacer su propia ley, o bajo, digamos, su propia jurisdicción, pero teniendo esta consonancia de la Resolución Federal de Educación, pone algunas trabitas y la inclusión a veces, al menos por lo que me llega a mí, en mis redes sociales, que me escriben muchas familias muy angustiadas, en Córdoba parecería ser que la inclusión es un problema, chicos, así que indaguen un poco más. Yo no soy cordobés, así que medio que la toco de oído, pero parece ser que la ley de inclusión educativa traba un poco ese proceso, o al menos la lectura que se hace del Consejo Federal de Educación. Pero básicamente las personas con discapacidad de autismo tienen los mismos derechos que nosotros. El derecho a la educación está siendo muchas veces vulnerado. Hay familias que asisten a 48 escuelas comunes con tal de conseguir una vacante para sus hijos y se angustian mucho en el proceso, en el medio. Está bueno pensar en una escuela especial si la persona lo necesita, pero no para que quede como, bueno, me tuve que quedar con 2 escuelas solamente. La escuela común es una realidad viable y posible, siempre y cuando el concepto de la educación inclusiva de cada institución no sea leído como te estoy haciendo un favor. Tal cual, tal Sí, cual. está bien, muy interesante, Matías. Matías, bueno, gracias por este contacto, por este tiempo. Ojalá podamos continuar hablando de este tema, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Adiós, Matías. hasta pronto. Chau, Chau. chau.